¿Quién es Marta Pascal? Esta es una pregunta que parece fácil y nunca lo es, ¿no? Definirse a uno mismo. Marta Pascal es alguien que dedicó una parte importante de su tiempo cuando era más joven, ¿no? En política, de una manera muy intensa, y que ahora es una ciudadana evidentemente comprometida, ¿no? Porque al final, cuando uno tiene vocación política, la tiene toda la vida, ¿no? Pero ahora mismo Marta Pascal es una ciudadana anónima que intenta desde el sector privado y desde la docencia pues también ayudar en lo que puede al país. ¿Qué referentes, no tienen por qué ser políticos, pero qué referentes o qué personaje te representa más a ti? Claro, cuando uno se dedica a la política y le queda siempre este gusanillo, ¿no? Yo digo siempre que la política no la abandonas, ¿no? O sea, que va contigo, aunque a veces no la ejerzas desde un punto de vista activo, ¿no? Es difícil buscar referentes fuera porque este es un oficio, yo creo de verdad que la política es un oficio muy singular, ¿no? Y me cuesta buscar referentes fuera, si los busco dentro, seguramente por lo que ha significado, por el proyecto europeo, por lo que es una mujer en política, por la valentía en su momento, seguramente Angela Merkel es un personaje en la cual pues una busca como referente, ¿no? Y fuera de la política, algún personaje con el que digas, mira, ostras, me gusta el carácter de esta mujer o... Esto ya es más difícil sin pensarlo un poco. Yo soy muy deportista, Ujú. con lo cual, en general, los y las deportistas, ¿no? Este espíritu siempre, ¿no? de intentar superarte, de dar lo máximo de uno mismo, me atrae, ¿no? Y me parece siempre un buen espejo en el que verte. Entonces, dicho esto, ¿qué películas o qué serie de Netflix recomendaría Marta Pascal? Buf, hay muchas, ¿no? Está Borgen, está House of Cards, ¿no? La clásica. He visto esta última de Robert De Niro, creo que se llama Punto Cero, creo, o Día Cero. Ah, la verdad es que estamos en un momento muy prolífico, ¿no? Que es la creación de series vinculadas no sé si a la política en general, pero sí al ejercicio de la política, y todas estas me chiflan. Otra cosa que me chifla muchísimo son los documentales vinculados a clubes de fútbol, porque yo soy, aparte de deportista, muy futbolera, con lo cual me podéis pillar perfectamente un domingo por la noche pues siguiendo un documental de cómo el Bayern, ¿no? Pues ganó todas sus ligas, o qué ha hecho Guardiola en el City, o qué hizo Xavi, ¿no? El último año o hace 2 años en el Barcelona. Estoy esperando que salgan más, pero en general es también un tipo, ¿no? de series que me gustan. Entonces el Barça bien, ¿no? En Champions, ganando ayer. Sí, pero en este club que siempre hay que sufrir, ¿no? La verdad es que no sé si conocéis el concepto, este perfil del tribunero, ¿no? Que Sí. siempre quejándote todo el día y tal. Y yo creo que este año, pues por fin, ¿no? Las cosas empiezan a ir bien. Sí que creo que el año pasado había las bases de algunas cosas, pero el fútbol, como la política, es muy caprichosa, ¿no? Y a veces es un tema también de tendencias, de dinámicas. Y este año, evidentemente, la dinámica es positiva, no es nada fácil, evidentemente, la plantilla es joven, pero construir siempre es un lujo, ¿no? Ahora vamos a pasar a un segundo bloque en el que tenemos el interés de que veamos la Marta Pascal, sí, como política también, como lo que ha Ujú. sido, pero también eh, que se refleje tu personalidad en lo que has sido tú, ¿no? Vamos a empezar. ¿Qué significa para Marta Pascal la política? Servicio. O sea, al final, la política, que para mí claramente es un oficio que llevas dentro, ¿no? Ujú. Mm, incorpora algo muy pasional, ¿no? De ayudar, de servir, de mejorar, de construir, que yo creo que puedes encontrar en muy pocas otras trabajos, oficios, profesiones, ¿no? Y como es tan singular y a veces la gente no la entiende, o porque la política se explica mal, o porque la política hace errores, que los hace,
pues a veces tiene mala prensa, ¿no? Pero en general yo siempre explico que mis años en política activa yo me lo pasé fenomenal. O sea, son años preciosos, no fáciles. A mí me cogió además en una época pues más joven, ¿no?, que ahora, que aún me considero joven, pero en un momento muy efervescente, de muchas contradicciones, de poner en duda algunos estándares y algunas prácticas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que en política hay que poder hablar con todo el mundo, ¿no? Yo me acuerdo que, claro, en algún momento parecía que la gente que queríamos hablar con aquel que pensaba al revés, ¿no?, esto te dejaba en mala posición, cuando precisamente, ¿no?, la política, esta vocación de servicio, lo que seguro que incorpora es escuchar, y para escucharte a ti mismo, a los que piensan como tú, pues no, yo creo que esto no aporta absolutamente nada, ¿no? Pero insisto, creo que servir y política son prácticamente dos conceptos que van juntos. ¿Cómo llegaste a la política institucional? Claro, mi caso es un caso un poco particular en el sentido de que llego joven. Es verdad que mi trayectoria pasa por las Juventudes de Convergencia, Joventut Nacionalista de Cataluña, pues el 12 al 15 pues yo presidí la organización, primera mujer que era secretaria general, en aquel momento pues era presidenta, y justo después de dejar la presidencia de las Juventudes, pues bueno, se da la circunstancia que fue Josep Rull, concretamente, y evidentemente el presidente Mas, que me ofrecen ser pues portavoz de Convergencia Democrática. Y hacía prácticamente un año que pues yo entré en el Parlament, casi 2013, mediados de 2013, porque la lista, ¿no?, pues había ya pues corrido, saltado y me tocó, ¿no? Me llamaron, pues te toca, ¿no? Yo no iba en posiciones de salida, pero sí que es verdad que en aquel momento el resultado por Barcelona de Convergència i Unió fue un muy buen resultado, aunque perdimos respecto a las elecciones del 2010. Y claro, aunque sabes que te puede llamar hasta que no te llaman, ¿no? En el momento en que yo entro en el Parlament y tenía ya responsabilidad de partido, pues aquí empieza un poco mi camino institucional, que acaba en 2020, con lo cual 6, 7 años en el Senado, cuando soy yo, ¿no?, quien decide dejar el escaño, porque yo no me sentía para nada identificada con el partido en el que yo había militado toda la vida, inicialmente Convergencia, después desaparece, hacemos el PDeCAT, pero ya el PDeCAT se ve en una situación de mucha tensión y prácticamente una OPA, ¿no?, en relación a Junts per Catalunya, con lo cual la directriz política que se marcó en aquel momento pues yo no la tenía nada clara, es más, la confronté políticamente, evidentemente desde la educación y desde la vocación de intentarme explicar, y eso es lo que hice pues que yo dejara la política institucional. ¿Y crees que es posible un reencuentro de todo este espacio que antes ocupaba Convergencia? A ver, yo creo que estos años, ¿no?, del procés, y no solo desde la sentencia del Constitucional, ¿no?, sino un poco antes, ¿no? Claro, la política catalana se ha visto en una dinámica pues, compleja, en un contexto muy cambiante, en un recambio constante, ¿no?, de liderazgos, ¿no? Y el sistema de partidos que tradicionalmente habíamos conocido, con una Convergencia y Unió y un PSC, pues como dos partidos centrales, ¿no?, esto colapsó en el momento álgido del procés. La gente no recuerda, ¿no?, que en el momento del debate del derecho a decidir, con lo cual 2012, 2011, 2012, 2013, el Partido Socialista catalán vivió una situación muy complicada, ¿no?, un cambio del primer secretari, ¿no?, Pere Navarro, Miquel Iceta, y posicionarse sobre un tema, ¿no?, sobre el derecho a decidir, sobre a posteriori la independencia, etcétera, que para muchas personas requiere grises, ¿no?, en aquel momento no era posible. Esto es algo similar a lo que le pasó a Convergencia, aunque Convergencia y Unió hizo lo que yo llamo un proceso de autodestrucción
y en cambio el PSC, pues por distintas vicisitudes que seguramente ahora no tocan y que seguramente sus líderes pueden responder mucho mejor que yo, pues siguió su línea. En este caso, Convergència y Convergència i Unió, pues empieza un proceso de autodestrucción porque acaba asumiendo que su visión sobre la política catalana tiene que ser de blanco y negro, cuando había sido tradicionalmente una formación política amplia, ¿no?, donde cabían matices, ¿no?, y precisamente esto, ¿no?, sumado, ¿no?, a, pues evidentemente, ¿no?, en el caso de Convergència, la confesión del presidente Pujol, etcétera, etcétera, acaba generando una situación de colapso interno hasta el punto que sus líderes y la militancia, yo creo que fue más un fenómeno de líderes y no tanto de militancia, pues acaban negándose a ellos mismos hasta el punto de decir, no, tenemos que cambiarlo todo, cuando seguramente lo más fácil era revisar lo que no conectaba, ¿no?, y hacer un proceso de renovación, pero sin cuestionar, pues no sé, el nombre, ¿no?, o esta vocación de amplitud política que siempre habíamos tenido. ¿Crees que es momento ahora que ha pasado todo el proceso? Sé que no se puede volver en el pasado y que la política pues tiene sus consecuencias, pero ¿crees que hay crees que se está volviendo a estos escenarios donde se necesite un partido, aunque tenga un más tinte independentista, pero que sobre todo sea catalanista, para volver a ser ese partido hegemónico en Cataluña? ¿Crees que es necesario o que los mismos escenarios te llevan a esto? Yo creo que Cataluña está llena de convergentes, algunos nostálgicos, otros conscientes de la aportación que hizo Convergencia, otros decididos, ¿no?, a poner al día una formación política que efectivamente no está, y seguramente de la forma que ha cambiado el mundo 2025, pues seguramente yo visualizo, ¿no?, que este centro derecha nacionalista se va a reorganizar seguro, porque el espacio vacío en política no existe. Ahora hay algunas formaciones políticas, ¿no?, que van cogiendo de este espacio del centro derecha, pero es una anomalía democrática en el sistema de partidos catalán, pues que no haya este espacio reorganizado a través de una formación política que tenga vocación de crecer, no que sea una formación política que tenga vocación de ser, ¿no?, pues un partner de otros que ya están. Y esto pues requiere de mucho sentido de la responsabilidad, requiere de mucha convicción, requiere de escuchar muchísimo a la gente, requiere de identificar bien los problemas, ¿no?, y sobre todo requiere de tener un porqué, ¿no? ¿Por qué este centro derecha tendría que estar organizado? Yo creo que esto lo vamos a ver, y lo vamos a ver, requiere su tiempo, no me atrevo a decirte el tiempo que requerirá, pero hablando con la gente, hay mucho convergente en Cataluña, y cuando digo convergente lo digo en el sentido de personas, ¿no?, que entienden la política desde esta vocación de suma, de negociación, de no estridencias, de buscar el punto medio, de sumar por el país, y evidentemente desde una perspectiva de una visión pues, europeísta, pactista, pero ambiciosa en lo que es la construcción de un país más próspero y con más bienestar. Entonces, yo ahora quería hacerte una similitud entre el partido que fundasteis hace ya unos años, Sí, 2020. en este intento de resucitar Convergencia, Sí. que muchos aplaudieron incluso, porque yo creo que es un acto de valentía lo que hicisteis, pero más allá de esto, ¿cómo ves el caso, haciendo una pequeña comparación con Alianza Catalana y PNC? ¿Por qué Alianza sí tiene ahora mismo, y su tendencia es que seguramente, algunos me lo han dicho fuera de los estudios, que opta a tener grupo parlamentario propio? ¿Cómo es que Alianza puede y el PNC no pudo? Yo creo que el PNC, que es un proyecto al que yo le sigo viendo futuro, lo que pasa que a veces las cosas se tienen que acompasar, ¿no?, con las necesidades, es un proyecto que salió un poco antes seguramente de lo que el tiempo requería, ¿no?, porque las elecciones del 21 aún nos obligan muchísimo a posicionarnos, ¿no?,
en temas de independencia sí o no, y aún estaba y está el tema del procés aún muy caliente, no en el sentido de cómo estaba 17, 18, pero sí muy en la retina de la gente, ¿no? Yo creo que esto requiere su tiempo. Nosotros estamos ahora en un proceso de escucha, de una escucha muy discreta a sectores distintos y personas y territorios. Esto es un proceso bonito, ¿no? Porque te permite reconectar y esto es nuestra hoja de ruta, además pues trabajada y coordinada pues con personas, ¿no? Que pueden sentirse cómodas en este espacio y con la vocación y la voluntad de sumar para hacer esto mucho más grande, ¿no? El caso de la alianza creo que es otro caso. Yo en este caso te haré una análisis desde un punto de vista politológico. Es verdad que el posicionamiento político de Alianza Catalana respecto a la independencia está a años luz del PNC, ¿no? Porque la Alianza Catalana defiende, ¿no? pues la unilateralidad, defiende un proyecto independentista claro, ¿no? Pero además incorpora, ¿no? pues esta visión, diría, etnicista, ¿no? Esta visión tan marcada acerca de los temas de inmigración, etcétera, etcétera. Creo que una parte de la campaña de marketing les ha salido gratis y la han hecho algunas formaciones políticas y algunos medios de comunicación. Es decir, los partidos a veces actúan por acción y por omisión. Me explico. Hay un momento, ¿no?, en que en la estrategia de Convergència, cuando hay que luchar por la hegemonía de Esquerra Republicana, pues la CUP crecía y esto a Convergència no le parecía mal, porque esto le hacía daño a Esquerra Republicana, desde el punto de vista electoral. Claro, yo creo que aquí hay algunos actores muy interesados en que Alianza suba, porque esto evidentemente genera pues una reorganización del espacio independentista. Veremos si la hegemonía a 2+1, ¿no?, que es esta lucha Esquerra, Junts, con el permiso de la CUP, pues ahora incorpora este nuevo actor, y es evidente, ¿no?, que Junts per Catalunya pues tiene el aliento de Alianza Catalana en muchos municipios, y seguramente el posicionamiento más a la derecha que está haciendo ahora mismo Junts per Catalunya en temas, pues no sé, pues por ejemplo en temas de inmigración, puede ser el caso, pues ocupaciones, etcétera, etcétera, tiene más de reactivo por la aparición de un nuevo actor político que nada más. Aún así, este país está lleno de ejemplos, ¿no?, de partidos que igual que suben, bajan, ¿no? Y cuando yo os hablaba, ¿no?, de que la política es un oficio, ¿no?, organizar, montar un partido, montar estructuras de partido, todo esto es muy complicado, requiere de mucha paciencia, requiere de tiempo, requiere de mucha persistencia, de mucho trabajo. Esto no se hace de hoy para mañana, ¿no? Con lo cual yo creo que es evidente que Alianza Catalana, en el momento que tiene presencia en el Parlamento, tiene representación parlamentaria, se ha convertido en un actor político como pueden ser otros, y que lo que marca el signo de las cosas es si tienes representación parlamentaria o no la tienes. Pero hubo un partido que se llamaba Ciudadanos, que ganó las elecciones en Cataluña con más de 1 millón de votos y que prácticamente ha desaparecido. Hubo un partido que se llamaba Convergència Democràtica, o se llama Unió Democràtica, que tuvo el recorrido y que no están, ¿no? Y otros están, pero en situación complicada. Con lo cual, yo recetaría prudencia en el análisis de los actores, pero sí que creo, y con esto acabo, que hay un elemento que nos está marcando un poco la tendencia, ¿no? Es tecnología, redes sociales, la necesidad de convertir la política en emociones, en que todo te tiene que caber en un espacio muy reducido, en donde el titular ya es más importante, ¿no?, que el poder pues pensar un poco más en las cosas, poder elaborar un poco los argumentos, los argumentarios de los partidos. Bueno, todo esto seguramente parece pasado de moda. Yo creo que va volviendo poco a poco el tiempo en que la gente quiere escuchar personas pues que reflexionen a fondo sobre los temas y sobre todo
que pongan soluciones encima de la mesa, que para mí esto es fundamental, porque gritar mucho y tener muchos retweets y muchos reposts y muchas visualizaciones en YouTube y en Twitter está muy bien, pero hay que ver si detrás de esto hay algo más, ¿no? Política útil, ¿no? Sí, la política tiene muchas dimensiones, ¿no? Pero para mí la fundamental es la utilidad, ¿no? Al final, la gente porque te quiere votar, o la gente porque te va a votar, pues porque te identifica como una solución a sus problemas, porque te identifica como un faro de una cierta esperanza en unos temas, porque cree que ha llegado el momento de cambiar las cosas, porque está a veces harto de lo que ve y hace un voto de protesta, o sencillamente hay gente que vota siguiendo un poco sus entrañas de toda la vida, ¿no? Y por esto les cuesta tanto a veces cambiar de partido. A mí a veces me hacen la pregunta de, pero Junts es Convergència, ¿no? Y yo hago siempre dos respuestas, ¿no? La primera es, hombre, si Junts fuera Convergència, esto sería decir que el heredero político de Pujol es Puigdemont y que la heredera política de Miquel Roca en Madrid es Míriam Nogueras. Creo que esto ya es evidente que no es así. No me imagino a Miquel Roca diciendo muevan ustedes el culo desde el atril del Parlamento, con lo cual no. Pero por otra parte, la manera de hacer política de unos y otros no tiene nada que ver, ¿no? Y para mí, lo que da sentido a la política, más allá del sentimiento de cada cual, es esta utilidad. Y Convergencia la tenía, sin lugar a dudas la tenía. Y de hecho, y perdonen con esto acabo, a partir de 2012 se empiezan a ver resultados preocupantes en algunas zonas del área metropolitana, donde Convergencia iba desapareciendo desde un punto de vista municipal, ¿no? Y esto ya venía, esta luminosis electoral, venía de unos años anteriores, aunque en las elecciones catalanas pues había habido pues, buenos resultados, ¿no? 2010, por ejemplo. ¿Esto por qué pasaba? Pasaba porque el partido se había empezado a desconectar de su base electoral y había una distancia entre el discurso y la realidad de las necesidades de la gente. Yo creo que aquí es donde está el quid de la cuestión. Entonces, hemos visto que el PNC, e incluso tú, Marta, has tenido unos vínculos muy fuertes con el PNV en el País Vasco. ¿Crees que el PNV es un buen ejemplo de partido nacionalista en la península ibérica? Yo creo que son un referente no solo a nivel europeo, casi diría a nivel mundial, ¿no? El PNV es un partido de una solidez extraordinaria. Yo tengo pues, relación personal y de admiración política con muchos de sus actuales y futuros líderes. Un partido que lo he seguido, lo he estudiado y lo he vivido, ¿no? En mi etapa como secretaria general del PDeCAT, nuestro partido hermano, también en Convergencia, y después pues, con el PNC también tuvieron la amabilidad pues, de invitarnos, ¿no? Al día del partido y tal. Es un partido serio, ¿no? Un partido con un sistema de trabajo interno asambleario, de verdad. O sea, el proceso para escoger el nuevo presidente del Euskal Buru Batzar no ha funcionado a dedo, no ha funcionado en una imposición, sino que tiene un proceso interno que yo siempre pongo de ejemplo a mis estudiantes de la Pompeu Fabra, ¿no? Es decir, es un proceso singular del cual podemos aprender muchísimo, pero que requiere también un respeto y un conocimiento interno de la militancia. Yo creo que desde la perspectiva de un partido nacionalista útil lo han sido y lo seguirán siendo, y es evidente cómo se han comportado estos últimos años, y su frontispicio es ser útiles, ¿no? Y defender los intereses de los vascos y de las vascas, de Euskadi en general, y haciéndolo de una forma muy respetuosa con los otros. También a mí siempre me ha llamado mucho la atención su capacidad de tener antenas y espacios para escuchar y para hablar en fórums importantes, Estados Unidos, Bruselas, Madrid, y creo que esto realmente son un ejemplo, ¿no? Hablábamos de política útil. ¿Crees que el PNV ahora mismo tiene más capacidades o las mismas que Junts, hablando ahora de forma más analítica? Porque yo creo que el hecho de que Junts, al igual que el PNV, pero el PNV es como más accesible, ¿no? Negociar con ellos, eso es una realidad. Yo creo que, y eso también visto desde un poco de opinión personal, Junts tiene el no en su mano, y el tener el no en su mano hace que, por ejemplo, Pedro Sánchez tenga que ceder muchas cosas ante Junts.
¿Eso es estamos volviendo a ver un poco de convergencia en esta forma de actuar de Junts? Bueno, Junts tiene un tesoro, son sus 7 diputados. Sus 7 diputados pueden marcar el signo de la estabilidad de la política española, pero también lo puede hacer el PNV con sus 5, o 6, perdonad, ahora me falla la memoria, o Esquerra Republicana, o Podemos, ¿no? Porque el gobierno de Pedro Sánchez, todos sabemos qué estabilidad parlamentaria tiene, que es ir votación a votación. A veces la gente esto no es consciente, ¿no? Porque al final a veces ves la sesión de control y tal, pero un parlamento en el día a día hay muchísimas votaciones en comisión, después en el pleno, o sea que un gobierno tiene, ¿no?, constantemente muchos obstáculos, ¿no?, que saltar, y lo que requiere negociación pues a veces es complicado. Yo creo que es bueno que Junts per Catalunya circule, ¿no?, hasta esta manera, ¿no?, de hacer política basada en la transacción, ¿no?, en la negociación. Por ejemplo, yo no sé, creo que fue la semana pasada, ¿no?, cuando se anunció el Pacto en Políticas de Inmigración. Es una perspectiva de país, me parece una magnífica noticia, ¿no?, que el autogobierno catalán pueda ser aún más sólida con la incorporación de más competencias, ¿no? Pero creo que también hay un tema respecto a las formas, ¿no?, y al estilo. Y ellos, bueno, pues han decidido en este caso, Junts, pues gesticular muchísimo, es su opción. Yo soy más partidaria de no hacer tanto ruido y de conseguir aún más nueces, digamos. Sí, yo la pregunta iba sobre todo enfocada por la comparación con Esquerra Republicana, porque con Esquerra Republicana, esto desde una perspectiva también un poco personal, hemos visto como Esquerra que sí, mucho ruido, ¿no?, independencia, todo esto, pero luego no teníamos como los resultados, las nueces, ¿no? Mucha independencia, pero a la hora de, incluso con el no al estatut en 2010, bueno, en 2000, que votaron en contra, ¿no?, que incluso de algo que tenían preacuerdo en 2003, bueno, una historia muy larga, pero Esquerra y Junts. Junts yo creo que ahora tiene la capacidad de negociar un no. En cambio, Esquerra tiene que ir sí o sí de la mano con el PSC, no con el PSOE. Yo discrepo en esto básicamente porque yo creo que ahora esto va de estilos, ¿no?, y de estridencia. Los votos de Esquerra son igual de necesarios que los de Junts. Lo que pasa que sí que aquí hay una línea muy, muy clara, ¿no? Yo tengo la sensación que Esquerra Republicana, y me lo miro absolutamente desde una perspectiva analítica, Esquerra Republicana tiene muy claro que un gobierno del Partido Popular con Vox es una amenaza para Cataluña, y que pues seguramente la situación a veces con el gobierno del PSOE no les gusta en todos los escenarios, pero prefieren, ¿no?, esto, ¿no?, como el mal menor. En cambio, Junts per Catalunya no acaba de decir claro que en un escenario de un PP-Vox, pues bueno, pues ellos, yo creo, como en algunos momentos han jugado al cuanto mejor peor, ¿no?, pues esto no se acaban de separar de esta dinámica. Yo creo que la diferencia está aquí, ¿no? Pero también te diré que la política catalana de los últimos 20, 25 años no se entiende para nada si no tenemos en cuenta y no identificamos muy bien esta lucha fratricida por la hegemonía independentista que hay entre Esquerra Republicana, que se considera el original, ¿no?, pues son el partido independentista, ¿no?, pues más antiguo que hay en la política catalana, versus, ¿no?, Junts per Catalunya, que es un partido nacido el 1 de octubre, que reivindica su inicio en el 1 de octubre y que tiene en su seno una parte del mundo convergente, pero es verdad que hay muchísima gente en Junts per Catalunya que ellos te lo dicen, ¿no? Yo tengo aún buenos amigos allí y te dicen, pues que yo no vengo de convergencia, yo soy un independentista de centro-derecha, unilateralista, y no puedo estar en la CUP ni en Esquerra, con lo cual estoy en Junts, ¿no? Claro, creo que esto hay que diseccionarlo bien, pero casi te diría que algunos de los episodios del procés 2017, 2018, la relación fría, difícil, ¿no?, entre dos líderes de una potencia extraordinaria como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, se entiende en parte por esta lucha, ¿no?, por la hegemonía entre los que se sienten el original y los que, bueno, pues
algunos transitan del autonomismo al independentismo, claramente los convergentes que se suman al carro del independentismo, otros pues se quedan en otra fase, de esta podemos hablar también si quieres, y son capaces de incorporar dentro de Junts per Catalunya gente pues que no había militado o que no viene del mundo convergente y que se suma al proyecto de Junts. Yo identifico esto, pero en términos de peso electoral en el Congreso y de valor de los votos de diputados, tienen lo mismo. Sí, pero ¿quién tiene la capacidad de decir no más veces? No, capacidad tienen los dos. Otra cosa es que la estrategia política sea distinta porque unos dicen, oye, lo que viene es peor, ¿no? Porque lo de PP y Vox es complicado, para decirlo fácil, y Junts per Catalunya, bueno, pues en fin, juega a otra táctica, pero no seré yo para nada quien diga si realmente quisieran festejar, ¿no?, con una moción de censura, como en algunos momentos el Partido Popular ha intentado poner sobre la mesa en los últimos meses. Pero volviendo a la política útil, ¿no crees que, por ejemplo, si se produjera este escenario que comentas ahora... ¿De la moción de censura? Sí, y hubiera un gobierno con el PP, ¿no crees que sería una oportunidad para volver a la década de los 90? Con esto, con un posible pacto... Pues que aquí hay un actor... Estoy haciendo ciencia ficción. Sí, no, total, pero es verdad que aun haciendo ciencia ficción hay un actor que es real, ¿no?, que es Vox. Y aquí cada cual se tiene que posicionar y tiene que decir, aquí estamos, no estamos, ¿no? Yo creo que esto es difícil pensar en un bipartidismo imperfecto como funcionaba en los años 90, donde tenías una Convergencia y Unió y un PNV, evidentemente también, ¿no?, Coalición Canaria, etcétera, pero con capacidad de votar a derecha y izquierda, cuando de golpe, ¿no?, tú te puedes plantear este escenario si sabes que a derecha e izquierda hay dos partidos que no van a cruzar al otro lado de la orilla. Lo del PP no lo sabemos. Las noticias no son positivas, por lo que hemos visto, ¿no?, de pactos de investidura, de pactos de gobernabilidad que tienen Vox y el PP en las comunidades autónomas. Y Feijóo no se desengancha y tiene que decidir, ¿no? Lo que dijo claramente, ¿no?, el ganador de las elecciones alemanas, líder de la CDU, dijo, no, por aquí no voy por una gran coalición. Pues esto Feijóo no lo ha dicho, ¿no? Y yo creo que este es el elemento diferenciador, ¿no?, de por qué lo que se produjo en los años 90 pues ahora tiene otra cara, básicamente porque el sistema de partidos no tiene nada que ver. Y ahora vamos a pasar a algo más personal. Hemos hablado mucho de política catalana y creo que los oyentes ya estarán al día. A lo largo de tu carrera política, ¿cómo fue tu relación con los asesores que has tenido? Incluso en momentos de tensión, ¿eh? Yo me imagino que no es fácil tener un jefe de gabinete que gestione todos estos egos. Bueno, la verdad es que cuando te metes en un torbellino, ¿no?, como el que es liderar un partido político, ser portavoz, cuando te metes en política en general, uno puede intentar ser muy autónomo, ¿no?, y ayudarse de nuevas tecnologías y pero siempre es bueno, ¿no?, que haya alguien desde fuera, ¿no?, que te pueda decir las cosas. Aquí yo creo que está el punto clave, que tú aceptes, ¿no?, que te puedan decir las cosas y después tú con tu criterio, ¿no? Porque al final, fíjate, si solo tienes gente a tu alrededor que te hace la ola, la desconexión es inmediata. ¿Por qué? Porque al final tu día a día es, insisto, muy singular, muy distinto al día a día de la gente normal, no hay fines de semana, no hay cenas en familia, y todo esto, ¿no? Si tienes gente leal, pero autocrítica, ¿no?, y consciente de dónde está, yo creo que esto es extraordinario y de hecho yo soy una de las grandes defensoras de la profesionalización, ¿no?, de las carreras de los asesores políticos, de los asistentes, en las, sedes parlamentarias, en los partidos. De hecho, a mis estudiantes en la Pompeu Fabra en Ciencias Políticas siempre les digo lo mismo, siempre les digo, vosotros podéis cruzar la línea de la política, pero también podéis hacer muchísima política, ¿no?, desde los gabinetes, y solo aquí hay un tema, formarse como el que más,
para ayudar a un líder o a una persona que ha decidido exponerse públicamente desde la profesionalidad. Entonces, ¿tenemos alguna historia que quieras contarnos con algún asesor, con algún grupo de asesores? No, claro, no las puedo contar todas, más allá de que al final yo, en todo este tiempo y este tiempo tan efervescente, tan complicado, pues te reúnes con mucha gente, te ves con mucha gente, a veces tienes que buscar sitios donde hacer reuniones de, pues, que la gente no te vea, tal, ¿no? Y yo sí que puedo decir, por ejemplo, que en algunas circunstancias se dieron reuniones que no han trascendido y que no van a trascender porque ni yo las he contado, ni mi interlocutor las contó o interlocutora, y sus respectivos gabinetes, al menos hablo del mío, tampoco, ¿no? Y a veces cuando nos vemos de nuevo, ¿no? Siempre decimos, aquello nos lo llevamos a la tumba, ¿no? Y lo hicimos para intentar que se dieran unas condiciones nuevas, yo recuerdo con muchísimo cariño este tiempo en política. La verdad es que me ha tocado vivir momentos difíciles pero extraordinarios también, y sin la ayuda de la gente que está en la base del partido, prensa, redes, gabinete, secretarías, etcétera, esto no se puede hacer. Hubo una campaña electoral que, bueno, los que hemos estudiado el tema de comunicación política nos ha marcado mucho. Y es tu campaña cuando decides cortarte el pelo. Ah, sí. Claro, nosotros teníamos claro que teníamos que hacer algo distinto. Claro, cuando no estás en el sistema, nosotros no estábamos, lo que decíamos antes, ¿no? De cómo Alianza, pues Alianza no estaba, hablan de ella, está en el sistema. Una vez estás en el sistema te protege. Pero si tú no estás en el sistema, entrar en el sistema es muy complicado porque los periodistas no hablan de ti, a no ser que hagas cosas muy extrañas, ¿no? Claro, yo no me veía haciendo un Albert Rivera y saliendo aquí pelota picada en un cartel electoral como hizo Albert Rivera en Ciudadanos, pero sí que un buen amigo, que además pues me ayudaba en tema de redes y tal, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo distinto? Te cortas el pelo y tal. Y nada, me acuerdo que claro, yo daba clases en la Pompeu y mientras estábamos de campaña y 3 días antes de que saliera todo, pues yo pues con mi gorrito, ¿no? Y 2 o 3 estudiantes cuando acabó la clase, ¿no? Se me acercaron y me dijeron, oye, ¿estás bien? ¿Te ha pasado alguna cosa? Tal, porque claro, ¿no? Yo, sí, estoy bien, tal, ¿no? Y después, bueno, pues en unos 2 o 3 días pues salió ya la historia. Bueno, la verdad estoy feliz de haberlo hecho. Porque lo que decíamos en aquel momento que era atrévete, ¿no? a pensar, a romper, a hacer cosas distintas, yo creo que es siempre sugerente en la vida. Y además que, bueno, he seguido con el look, porque la verdad es que me encuentro cómoda con el pelo corto. Muy bien, pues fue una campaña sensacional, Marta. Sí. Faltaron votos, esto sí, no lo voy a negar, pero bueno, en fin, todo se hace camino al andar, todo sí, todo yo se andará. creo que fue algo distinto y creo que rebajó un poco las tensiones también Sí, de políticas, porque sí, seguramente. bueno, puede que, con lo que has dicho, que tengas razón en lo de que puede que se hiciera, ¿no? Vuestro partido demasiado antes sí. que... Yo creo que aún había muchas cosas que no habían acabado de reposar, de precipitar bien, en el sentido de es como se van creando los deltas de los ríos, ¿no? Y poco a poco todo se va aposentando y ahí vamos, digamos. Bueno, pues antes de acabar nos gustaría entregarte tu minuto de oro para que en este minuto tú puedes ser lo que quieras. O sea, tienes un minuto para mostrarle a los espectadores quién es Marta Pascal, qué es lo que quiere transmitir a tus alumnos de la Pompeu, a los políticos en general, para qué quieres que se use la política o para lo que quieres. El fin es tuyo. Esto cuando una ha perdido un poco la práctica, pues es un reto, ¿no? Pero, a ver... necesito un momento para piensa. Para resituar. Esta es mi cámara, ¿no? Pero seguramente explicarle a la gente que yo he estado durante un tiempo, ¿no? Pues fuera de las cámaras, seguramente pues en mi espacio, en mis redes sociales, pero también con un perfil bajo, ¿no? Mi salida de la política no fue fácil, no es fácil levantar la voz y decir cosas distintas, no porque las quieras decir distintas, sino porque las sientes así. Yo lo hice y soy consciente que esto a veces pues es difícil que todo el mundo lo entienda, pero yo sentía en el momento en que me fui de la política que tenía que expresar mi opinión
y que era básicamente que el país siempre está por encima de cualquier persona, ¿no? Y lo sigo pensando. Tengo mucha confianza en este país, en las nuevas generaciones, en la gente pues, que ahora mismo pues está, ¿no?, en su día a día luchando, ¿no?, desde su pequeño hueco para sacar adelante sus proyectos. Y de verdad creo que si somos capaces entre todos, ¿no?, de volver a esta política útil, que suma, que transacciona, que negocia, que acepta que a veces no puedes ganar 10-0, pero que tienes pues, mirada larga, pues seguramente a todos nos irá mejor, a país también, pero a todos también. O sea que encantada de volver a través de esta entrevista pues, a interactuar con los telespectadores. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Un placer. Molt bé.